Bienvenidos, bienvenidas a todos los miembros de esta comunidad de viajeros Despertar en Ruta. Hoy día vamos a comenzar con algo muy especial para mí, porque esta es parte de mi experiencia. Cuáles son los lugares donde yo paso la noche y cuáles son los factores que yo tomo en consideración, cuáles son los factores que yo estimo son muy importantes para haberme quedado en los lugares donde yo me quedé. Y cuál es mi evaluación luego de haber estado en esos lugares. Ese conocimiento, esa experiencia que vale un montón, la quiero compartir contigo y quiero que analicemos juntos todos los lugares especialmente que voy a ir recorriendo aquí en la segunda temporada, comenzando esta vez por el Salto del Laja y sus alrededores. Así que entremos en tierra derecha inmediatamente y empecemos a analizar. Lo primero que debo decirte es que llegué a este lugar el 10 de octubre y me quedé aquí entre el 10 y el 14 de octubre de 2023. Llegué a estacionar a Salto del Laja y no era mi primera vez en el sector. No me quedé con vista hacia la cascada. La verdad es que lo más cerca que yo podía estar era en la bajadita que estaba justo antes de la cascada. Entonces cuando uno va a Salto del Laja probablemente uno se va a estacionar en la bajadita y ahí hay un montón de estacionamiento. En mi caso no fue la opción que yo tomé para pernoctar ahí porque a mí los desniveles me matan. Yo soy súper obsesionado con que el vehículo quede lo más plano posible y como ya te dije, esta es una bajada. Entonces no me iba a sentir ahí cómodo y me fui unos metros más arriba donde hay un cruce y ahí pasé varios días. Entonces específicamente estamos hablando de la ruta Q119 frente a la iglesia Pinar, donde está la intersección entre la ruta Q119 y la ruta que te lleva a la localidad de Paraguay. Yo me quedé a pernoctar al costado del camino que es la ruta Q119. Esta es una ruta pavimentada y básicamente es la ruta que se interna hacia el Salto y que se sale de la ruta 5 pero que corre paralelo a la ruta 5. Es una ruta importante, es pavimentada, hay bastante tráfico vehicular y yo me quedé justo al costado, en una especie de vereda de tierra, no es pavimentado el costado, pero por ahí transitan peatones y además muchas veces es usado por los camioneros para estacionar y pasar la noche ahí. No tiene muy buenas vistas, la verdad es que es un lugar estratégico, pero sin muchas vistas. Solamente tiene vistas hacia un campo que queda al costado. Lo bueno es que no tiene desniveles pronunciados. Así que para mí eso era un factor súper importante para poder dormir tranquilo y no estar desnivelado al dormir. Vamos analizando ciertos factores y yo consideré lo siguiente. Si tú consideras que hay algún factor que se me está olvidando y que tú quieres saberlo, déjame en los comentarios y ahí podemos seguir conversando acerca de esos lugares. En primer lugar, la señal de celular. Te voy a contar, como siempre que yo evalúe este factor, va a ser la señal Entel, que es la señal que yo tengo. Yo desconozco cómo será la señal de otras empresas, así que yo solamente te voy a poder decir cómo es mi señal, que es Entel. En este caso tuve una buena señal durante toda la estadía, salvo cuando salí a andar en bicicleta hacia la localidad de Paraguay, porque hacia allá se pierde la señal. Así que mi evaluación de la señal de celular es un 10. La escala siempre va a ser de 1 a 10 en todos los factores que yo voy a evaluar y en este factor le doy una nota 10. Cajero automático no hay en el sector y tampoco vi cajas vecinas. Así que en este factor la nota es 1. En cuanto a bencineras, no existen bencineras en el sector. No existe ni siquiera en las inmediaciones del Salto del Laja. En ninguna parte vas a encontrar bencinera y de hecho yo cuando quise cargar benzina me fui a Cabrero porque en Cabrero tenían bastante buenos precios. Así que la nota en el factor bencineras es un 1. En cuanto a seguridad, yo no tuve ningún problema en el sector.
Era un lugar bastante tranquilo, pero cuando salí a pasear por el Salto del Laja, cuando fui a la cascada, y me puse a conversar con uno de los vecinos, que además trabajaba como cuidador de vehículos. Y ahí él me decía que igual tuviera cuidado porque la droga estaba llegando de todas formas al pueblo y hay que tener cuidado. Pero mi experiencia por lo menos es que yo no vi nada extraño, nadie se acercó al vehículo sospechosamente ni nada por el estilo. Y yo creo que solamente hay que ocupar el cuidado que uno normalmente utiliza como rodantero, pero no sentirse muy perseguido con esto porque la verdad yo no noté ningún factor de riesgo, ningún factor de peligro. Sí hay bastante tránsito de personas por el sector durante el día y por supuesto de vehículos porque estamos al lado de un camino principal, pero pasada yo diría que las 8 de la noche ya todo se pone muy tranquilo y ya prácticamente no pasa gente ni transitan vehículos. Además, como precaución adicional, yo coloqué afuera de mi vehículo, en los costados, yo tengo unas luces que van con sensor de movimiento, entonces si alguien pasaba, se iluminaba todo inmediatamente, pero creo que nunca se activaron, porque la verdad es que en la noche nadie pasaba por el sector. Mi nota en el factor de seguridad es un 7. En cuanto a luminaria, no hay ningún tipo de iluminación en el sector de tierra, a pesar de que sí la hay en el sector de la ruta pavimentada. O sea, en la ruta Q119 hay luminaria pública, pero en el costado donde yo estacioné no había nada de iluminación. Como te digo, de todas formas, este no es un factor que para mí significó riesgo, porque en la noche no transitaba nadie por el sector y yo lo encontré bastante tranquilo, pero en este factor le debo poner una nota 4. Porque si bien había cierta luminaria desde el camino principal, en el estacionamiento mismo no existe. Así que nota 4 en luminaria. Factor comercio y medios de pago. Te cuento que existen varios supermercados. Yo encontré 3 supermercados en el sector. No tienen gran cantidad de productos. Por ejemplo, yo estuve buscando un lugar donde comprar carne. Y en los supermercados solo vendían trozos gigantes de carne como para tirar a la parrilla y hacer un asado, pero para alguien que viaja solo como yo y anda buscando para 1 o 2 días, para una sola persona, no hay nada similar a una carnicería. Entonces hay que tomar las precauciones, a lo mejor ir abastecido a este lugar porque el comercio yo lo encontré bastante precario. Te van a vender las cosas básicas. Y destaco yo, eso sí, el supermercado Cuatro Cascadas, que además es fábrica de empanadas y venden unas empanadas exquisitas, 1950 pesos y muy recomendadas. Entonces en estos supermercados vas a poder encontrar lo básico en frutas, en pan, en cosas enlatadas, hay pastelitos, hay carne en grandes trozos. Probablemente vas a encontrar quesos, jamones y cosas así, pero nada muy específico. Se acepta pago en tarjetas sin ningún problema, así que la nota en este factor de comercio y medios de pago yo le pongo un 8. Wi-Fi abierta. Yo no encontré ninguna señal de Wi-Fi abierta en el sector, así que en este factor vamos a poner una nota 1. En cuanto a fuentes de agua, te cuento que solo encontré agua potable en el sector aledaño a la cascada. Muy cerca de la entrada hacia la bajada a la cascada hay una llave de agua. De hecho, hay 2 llaves de agua, pero yo solamente utilicé la llave donde yo pregunté y me dijeron que esa era agua potable. Es una llave de agua que está en un estanque de concreto y a veces esa base de concreto se tapa, se taponea. Entonces lo que hice yo fue usar una manguera, porque además mi bidón era muy grande, no cabía en esa llavecita y cada vez que me topo con llaves chicas yo instalo la manguera y saco el agua a través de una manguera. Era agua potable, la pude utilizar para cocinar, para tomar y todo sin ningún problema y esa la utilicé como mi fuente de agua única durante mi estadía aquí. Así que como nota en el factor fuentes de agua yo le pongo un 8. En el factor estados de los caminos, te cuento que todos los caminos en las inmediaciones se encuentran pavimentados y en buenas condiciones. No me encontré ni siquiera camino a la localidad de Paraguay cuando salí a andar en bicicleta, que era una localidad más alejada. Ni siquiera ahí me encontré con caminos de tierra. Así que en este factor yo le pongo una nota 10.
En el factor ruido, te cuento, como te dije antes, que estando estacionado al lado de un camino principal hay bastante tránsito vehicular, pero esto solo hasta las 8 o 9 de la noche, más tardar hasta las 9. Después de las 9 de la noche no hay ruido, es todo silencio, no me tocó nadie que se estacionara al lado mío a poner música fuerte, ni nadie que yo sintiera que estuviera gritando en los alrededores. Solamente hubo una noche que llegaron un par de camiones, y los camiones se van muy temprano, así que a las 6 de la mañana ya comenzaron a meter bulla para irse, pero se fueron rápido. Y el tránsito en la ruta Q119 empieza a eso de las 7 de la mañana, cuando ya toda la gente empieza a partir hacia el trabajo, y ahí ya comienza el ruido de los vehículos. Yo tengo el sueño bastante liviano y eso a mí me afecta. Entonces, en el factor ruido yo le pongo una nota 8. En el factor atracciones turísticas, por supuesto, la mayor atracción del sector son los saltos del Laja. No solo el salto, que ya sabemos lo concurrido que es, lo bonito que es, hay una feria artesanal adentro, pero también puedes ir a las localidades donde pasa el río. Ahora, el río básicamente no tiene acceso al público, está todo cercado, está lleno de camping, lleno de cabañas, así que casi es imposible acceder al río antes de la cascada. Entonces yo te diría que el principal atractivo es justamente el salto del Laja. En este factor atracciones turísticas le pongo una nota 7. Factor basureros. No existen basureros en las inmediaciones del lugar donde yo pernocté. Ninguno. Solamente basureros de los food trucks que hay ahí cerca, pero que no son para uso público. Entonces, para deshacerte de las basuras vas a tener que bajar al sector del puente, y ahí hay bastantes basureros. Entonces, no es difícil, pero exactamente al lado del estacionamiento no hay donde botar basuras. Por esta razón, la nota es un 3 en el factor basureros. Baños públicos. Nuevamente, en las inmediaciones del lugar donde estacioné no hay baños públicos. Probablemente vas a encontrar baños nuevamente abajo en la feria artesanal, pero donde yo estacioné no existen. Así que en el factor baños públicos la nota es un 2. Restaurante y o comida rápida. Está lleno de restaurantes y lleno de food trucks en todo este sector. Hay cocinerías para todos los bolsillos, súper bien abastecido, con mucha variedad de comidas. Así que en este factor yo le pongo un 8. Yo usé los food trucks para comer cosas rápidas. De repente me comía un churrasco que costaban eso de 4.500 pesos. Yo no uso restaurante por regla general, entonces los valores de una comida en restaurante lo desconozco, pero está lleno. Entonces en el factor restaurante y o comida rápida yo le pongo una nota 8. Factor farmacias. No existen farmacias en el sector, ni siquiera abajo en el puente, así que en este factor la nota es un 1. En el factor campings y o cabañas, te cuento que no uso campings ni cabaña. Tú sabes que yo no pago por pernoctar. Yo siempre busco los lugares donde quedarme gratuitamente, pero este sector está lleno de campings y cabañas a lo largo de todo el río Laja. Entonces te va a ser súper fácil encontrarlas. Está llenísimo. Deben ser para todos los bolsillos, por lo tanto, mi nota en este factor es un 10. Información turística, no encontré puntos de información turística, así que en este factor mi nota es un 1. Y como apreciación global, yo te diría que es un lugar bastante estratégico para a lo mejor pasar la noche, como un punto trampolín para llegar a Saltos del Laja y luego derivar hacia otra parte. No lo encuentro un lugar apropiado para quedarse aquí, porque más allá del Salto del Laja no hay mucho más que ver, salvo si quieres ir a andar en bicicleta, pero eso no te va a demorar más de un día. Entonces, un lugar para estar una corta estadía. Yo estuve ahí harto tiempo porque tuve que estar editando harto video, así que a mí me sirvió estar ahí estacionado. Pero en términos generales yo lo encuentro un lugar tranquilo, apropiado, silencioso, no riesgoso, que cuenta con todo lo necesario para estar ahí un corto periodo de tiempo. Mi nota general como apreciación global del lugar es una nota 7 para Saltos del Laja. Cuéntame si tienes alguna duda acerca de uno de estos factores o si tú quisieras incluir algún otro factor que consideres importante.
Este es mi análisis para el Salto del Laja, y recuerda que todo lo que te he comentado lo puedes encontrar de forma más breve y más sucinta en el PDF que te voy a dejar disponible en la descripción de este video. Así que muchas gracias por acompañarme en este recuento y nos vemos en el siguiente video, que va a ser mi evaluación del siguiente lugar donde yo pernocté, que fue Santa Bárbara. Nos vemos en la próxima.